¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Un análisis entre destacados analistas políticos sobre la segunda vuelta, el futuro del movimiento al socialismo y los partidos de izquierda y los retos económicos que tendrá que enfrentar el candidato ganador para las elecciones nacionales. Este análisis lo realizan Jimena Costa, Marcelo Silva y Marcelo Arequipa. Escuchemos y luego continuamos. Mis dos colegas Marcelos, saludos a toda la audiencia de Panamericana. Mira, hay mucho que decir de este proceso electoral porque ha sido distinto de los anteriores en varias cosas. Por ejemplo, resultado de esta elección, tenemos ahora 5 partidos en el Parlamento. En los últimos 3-4 procesos electorales se reducía a 3 bancadas. Ahora hay 5, lo que implica que hay mayor pluralismo en esa asamblea. Me parece una gran noticia para los ciudadanos. Han llegado, además del PDC y de Libre, Unidad, y llegan, me parece que 6 diputados de Súmate, un senador además, y 6 diputados de Alianza Popular. Entonces, esa es una primera buena noticia. Luego voy a volver a la Asamblea Legislativa. Hemos tenido unas campañas no tan intensas como hemos visto en otro tipo de procesos electorales anteriores, pero además no hemos visto el despliegue de recursos públicos que se hacía cuando Evo Morales. Ese es un tema de fondo. Se utilizaban recursos públicos, empleados públicos y bienes públicos para las campañas de Evo Morales en funciones, y realmente eso era inaceptable y cuestionable. En esta elección no hemos visto que el Ejecutivo haga un despliegue del aparato público para el candidato oficialista que era Eduardo del Castillo. Esa también es una muy buena noticia. Otra de las muy buenas noticias es que volvió el debate al escenario electoral, que estaba tan ausente a nombre de que solo se debatía con el pueblo. Son varias elecciones que prácticamente no habíamos tenido los debates como en este proceso electoral. Es otra buena noticia, más allá de si se echan barro o discuten o si se mandan besos o lo que fuese. Han habido varios debates, es más, hay algunos candidatos que han estado intensivamente participando de todos ellos, y creo que han hablado de 15 debates al menos en los que se ha participado. Se ha cuestionado la proximidad de las encuestas al resultado electoral, y nuevamente tenemos que mencionar que las encuestas no son nada más que la fotografía del momento. No debemos ver los porcentajes, sino las tendencias que muestran. Y las tendencias de las encuestas nos mostraban 2 por delante, prácticamente estancados, 3 que peleaban por el tercer lugar, donde el único que subía gradualmente era Rodrigo Paz, bajaban Andrónico y Manfred, más Andrónico que Manfred, y otra tendencia de 3 pequeños que no lograban probablemente pasar el umbral, solo el MAS lo logró. Entonces, no es que estaban tan distantes de la realidad, a pesar de que no le apuntaron a ese descontento generalizado con el MAS. Mucha gente decía el voto oculto del MAS, que seguramente creían que se iba a traducir en Andrónico Castillo, la presión a los empleados públicos, la paranoia del fraude del 2019, que siempre uno se quedaba pensando dónde va a ir ese voto o de dónde le van a hacer aparecer voto a Andrónico o a Castillo, que creo que eso nos ha tenido en la paranoia, un poco distraídos de lo que estaba pasando en las zonas del occidente del país con la campaña del PDC. La conformación de la Asamblea Legislativa Plurinacional es parecida a la de la gestión anterior, José Luis,
mucha renovación, son pocos los que tienen alguna experiencia parlamentaria, pocos también los que tienen experiencia política. La mayoría son absolutamente desconocidos, y no me refiero solo a la lista de PDC, me refiero también a la de Tuto o a la de Samuel. Probablemente en la de Samuel había gente un poco más conocida, pero tanto en la de Tuto como en la del PDC tenemos una cantidad de gente nueva que además investigas, la googleas y no encuentras absolutamente ninguna referencia de nada de su vida y de su currículum. Eso implica que nuevamente corremos el riesgo de tener una asamblea que no funcione de acuerdo a los requerimientos de la coyuntura. Creo que es fundamental que se pongan a trabajar los diferentes partidos, no solo los que van a segunda vuelta, para fortalecer, capacitar y formar a esas bancadas, y sobre todo en términos democráticos, para que el día de mañana no tengamos esas vergonzosas denuncias de transfugio de un lado al otro, y para que puedan hacer buena gestión parlamentaria. Pero hay que cuestionar el funcionamiento mismo de la Asamblea Legislativa. La mayoría de las leyes que se aprueban son transferencia de terrenos o bienes inmuebles, 6 de 10 por poner un número, declaratorias de patrimonio o prioridad nacional, 2 o 3 de 10, y si queda una o dos leyes de esas 10, o a veces es contrato de deuda, a veces convenio internacional, a veces contrato petrolero o contrato minero, y rarísima vez son las leyes que debían complementar a la nueva Constitución del 2009. Se habló de un centenar de leyes, no se han aprobado ni la mitad de ellas. Entonces hay muchos cambios que se requieren en esa Asamblea Legislativa, que ahora, por la decisión de los ciudadanos, en segunda vuelta va a estar en manos o de J.P. Velasco o del capitán Edman Lara. De tal manera que parte de la preocupación y reflexión que debemos tener para esta segunda vuelta electoral los ciudadanos es informarnos mejor las condiciones y capacidades que tienen no solo Tuto y Rodrigo Paz, porque en realidad son conocidas las habilidades en ambos casos. Tuto ha sido presidente, Tuto conoce de gestión pública, su propuesta lo deja bastante claro, es un hombre que sabe hacer gestión pública y sabe lo que tiene que hacer. Pero Rodrigo Paz también tiene una enorme formación política en los 3 niveles, ha estado en el Parlamento, ha estado a nivel municipal, ha trabajado siempre con la descentralización y la autonomía, de tal manera que también lo podríamos considerar un gestor público que sabe lo que hay que hacer. La pregunta es si JP y Edman Lara van a conducir el Parlamento en una coyuntura tan particular que requiere de tantos ajustes. Por una parte, abrogar leyes como las incendiarias, por poner un ejemplo, y aprobar nuevas que garanticen la preservación del medio ambiente. Tienen que proponer nuevas leyes, tienen que tomar una serie de decisiones, dentro de las cuales creo que sería fundamental el trabajo por la descentralización. No puede ser que siga la Asamblea Legislativa nombrando vocales departamentales, no puede ser que sigan definiendo transferencia de un sillón giratorio, un escritorio y un gavetero de metal por ley nacional, ¿no? Entonces, creo que para la segunda vuelta allí debemos concentrarnos en las características de los presidentes y los vicepresidentes que conducen el Ejecutivo y el Parlamento. Las bancadas ya están elegidas, nos gusten o no, ya están, y ahora lo que necesitamos es que los partidos generen mística, generen bancada, los articulen, y que no sea un grupo que entre en base a alianzas. Me refiero tanto a Tuto como al PDC, y seguramente pasa lo mismo con Unidad. Necesitamos que empiecen a articularse y a preparar una agenda legislativa que nos puedan proponer muy temprano, aún antes de iniciar su gestión, José Luis. Muy bien, muchas gracias. Le damos a Jimena Acosta
por dar cuenta de este tema a propósito del primer punto. Vamos a escuchar ahora los criterios de Marcelo Arequipa. ¿Qué nos dice sobre este primer punto? Adelante. Hola José Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un saludo para Jimena, para Marcelo, para toda la audiencia de Panamericana en el país y en el exterior. Felicitarte además por incursionar en este mundo de las tecnologías con el streaming. Ya se venía bien. Creo que era algo más o menos necesario, ¿no? Sin embargo, igual, creo que mucha gente seguimos escuchando la radio a través de las ondas, ¿no? De la forma tradicional. Creo que eso no se pierde en nada. A ver, en el primer punto coincido en gran medida con Jimena en relación a valorar el proceso electoral, digamos, en su integralidad, ¿no? Porque creo que si algo hay que de verdad rescatar de manera muy positiva es el papel del órgano electoral, especialmente el del doctor Hassan Teufel. Creo que si de alguna manera podemos sentirnos tranquilos hasta ahora y de haber llegado al domingo, es porque institucionalmente el señor Hassan Teufel, hizo que las cosas funcionaran en la medida en la que eran necesarias que funcionaran. Y segundo, el pueblo en general, no solamente los electores, sino las familias bolivianas en general, se han volcado con una verdadera vocación democrática a llegar al día de la elección, participar el día de la elección y que las cosas sigan en una forma, digamos, más o menos tranquila, ¿no? Sin demasiados aspavientos. Es verdad que teníamos muchas sombras de dudas respecto de si íbamos a ver las elecciones o no. Bueno, ya pasaron. Hay que prepararse para la segunda vuelta. Es decir, el hecho de que hayamos llegado a la primera vuelta no es garantía absoluta y plena de que la segunda vuelta va a ser un trámite más y vamos a pasar, digamos, con tranquilidad. Más bien creo que hay unas sombras de dudas que van a empezar a aparecer, seguramente, porque entre la primera y la segunda vuelta electoral al menos ya el poder en el legislativo, la conformación en el legislativo ya está definido. Ya se sabe que, digamos, candidaturas que pertenecían a lo que era el mundo, por denominarlo de alguna forma masista, no están. Y creo que ahí, por eso creo que el órgano electoral hace algunos movimientos ya en estos días. El órgano judicial, ya ha hecho unos movimientos bastante llamativos, ¿no? Bastante llamativos. Que de alguna forma, creo que al señor Saucedo ya le habíamos escuchado hablar de las elecciones, de cuidado, que alguien se atreva y no sé qué, dar algunas advertencias, ¿no? Y ahora, hace poquito saca también, el día de ayer en realidad saca una nota oficial que beneficia a Yanine, hablando de la situación Camacho y judicial, Pumar, ¿no? Instructivo. Sí, hablando de revisar la situación jurídica de esas tres personas, ¿no? Entonces, no debería sorprendernos en la medida en la que esto sigue siendo algo más de lo mismo que venimos viendo en la historia política de este país, que es que gire la rueda de la venganza, ¿no? Que gire a un lado y ahora gire al otro lado. En la medida en la que sean acciones que estén enmarcadas en la justicia y en el derecho, y la rueda de la venganza no gire de manera desmedida, ahí sí debería sorprendernos y debería llevarnos, digamos, a un escenario en el que, bueno, gratamente algo se está haciendo bien. Yo tengo mis dudas de verdad respecto de este tema, ¿no? Muchas dudas. Porque, y me corregirán, creo que Marcelo Silva más bien es más profesor también en Derecho, creo que el Consejo de la Magistratura es el que regula el papel de los jueces y de los operadores de justicia más que el Tribunal Supremo de Justicia, si no me equivoco. Bueno, solo lo planteo ahorita como parte de la conversación que estamos teniendo. A ver, después de este balance en general del proceso electoral como tal, viene el tema de las encuestas, y obviamente ahí la gran pregunta de la gente, de la ciudadanía, ha sido
¿Se han equivocado las encuestas? Yo diría no, también, es decir, no creo que se hayan equivocado las encuestas porque claramente mostraban tendencias desde marzo, que han sido las primeras públicas, hasta las últimas, antes del día de la elección. Lo que se ha visto era claramente algo. Dos candidatos en primeras intenciones de voto estancados, que no podían subir en intención de voto. Una candidatura que iba a representar supuestamente la renovación desde el bloque, digamos, de lo popular, si quieren, para llamarlo de alguna forma, pero que iba desinflándose, poco a poco se iba desinflando y no iba mostrando signos de mejoría. Un porcentaje de voto llamado o denominado de alguna forma residual, que ese segmento electoral, se iba incrementando y que no se veía que ningún otro candidato iba ganando ese voto. Ahí realmente interpretaciones más, interpretaciones menos. Las más que han aparecido han sido que ese voto residual iba a ir en gran medida a un candidato que pertenecía a ese bloque popular, digamos, de ese mundo masista. Esas interpretaciones se equivocaron. No fue así. Porque se veía que había alguien que estaba empezando a penetrar sectores populares, que estaba empezando a perforar sectores populares, como no lo hacía ni Tuto ni lo hacía Samuel. Y ese alguien era Samuel. Que la fuerza más gravitante ahí entre Rodrigo y Lara ha sido Lara, bueno, eso yo creo que es bastante debatible, ¿no? Realmente en el fondo. Que los dos han podido captar la atención de ese votante indeciso que ha definido su voto el minuto frente a la papeleta electoral, sin duda, creo que eso ha sido así. Que Evo Morales ha tenido éxito con su campaña por el voto nulo, eso tampoco lo podemos desmerecer. Creo que se ha puesto a prueba y su desafío ha sido incrementar el porcentaje histórico que el voto nulo aparecía en los procesos electorales en Bolivia, y de eso creo que no se puede desmerecer con el resultado que ha ocurrido. Quitémosle ese 20%, 3 o 4 puntos, que es el estándar, digamos, histórico que aparece. Aún así, ya tienen ahí un porcentaje importante de votación que arrastró Evo Morales, ¿no? Que los segmentos electorales en Bolivia aún están definidos por esos 3/3, también es verdad, ¿no? También es verdad que eso sigue siendo signo de algo que creo que forma parte de nuestros tiempos, las identidades políticas. O sea, difícilmente alguien que pertenece a esa identidad política arraigada en lo popular, en lo masista, como lo quieran llamar, o a la inversa, va a votar por uno que no sea distinto al que forma parte de su propia identidad. Difícilmente. Eso yo creo que ya estaba absolutamente decantado y creo que ahora está más reafirmado todavía, ¿no? Eso en el balance en relación a las encuestas. Me voy al tema de la Asamblea Legislativa. Y a nosotros a veces nos gusta desde la mirada politológica hacer una visión respecto de quiénes van a ocupar las curules de diputados y senadores y ver si estos ocupan, digamos, o han tenido una carrera política más o menos larga y en qué espacios han tenido eso que se llama, digamos, los estudios de profesionalización o carrera de la política, ¿no? Y lo que uno encuentra obviamente en el caso de las bancadas mayoritarias es que, para empezar, Libre y el PDC no son estructuras político-partidarias. No son para nada, ni de lejos, algo que se podría asemejar a un partido político con estructura. Son expresiones... No son como el MAS. Bueno, más sí, o como el MNR en su tiempo, como el ADN, ¿no? En su tiempo, como el mismo Mirna en su tiempo. No lo son. ¿Qué son? Son expresiones de algo que ya llevamos arrastrando con el mismo MAS en su momento, que era agarrar un dirigente de un gremio, ponerlo en la lista de candidatos a diputados y senadores y ver en función de eso con cuánto voto podía jalar, ¿no? Esos son. Es decir, hay carreras políticas que se están haciendo ahí, pero desde lo organizacional, no desde lo político partidario. Y eso es, creo yo, de alguna forma, una tarea que las oposiciones políticas no han realizado en esta década y media. No han trabajado esa manera de poder generar estructuras político-partidarias, y lo que han hecho más bien es supeditarse un poco a la moda de los tiempos que tenemos hoy día, de lo que ya llevamos arrastrando en más de década y media,
y jalar de ahí, ¿no? Jalar de ahí representación legislativa. Eso puede jugar a favor o en contra. Yo creo que vistas un poco las cosas ahora con los liderazgos de Rodrigo, con el liderazgo de Tuto, puede generar más problemas. Planteo lo siguiente. Creo que hemos pasado de inicios del año 2000 de una crisis de sistemas de partidos que lo ha reemplazado el MAS en su momento, ahora, el 2025, a una crisis de liderazgos políticos, sin partidos políticos. Líderes políticos muy pequeños que no son capaces de articular un proyecto político partidario y que ahora van a tener que pagar la factura por arrastrar, es decir, por arrastrar todas esas tareas pendientes que no las han sabido encarar. Estamos yendo a una crisis de liderazgos políticos que hacia adelante probablemente se resuelva de alguna manera. Ahora mismo yo no me animaría a decir de qué forma se va a resolver esta crisis de liderazgos, pero creo que estamos enfrentando un otro tiempo que sí va a definir el nuevo ciclo político que va a iniciar, porque ahora mismo no estamos iniciando un nuevo ciclo político. Eso sí va a definir, creo, el nuevo ciclo político que vaya a comenzar hacia adelante, ¿no? Y finalmente, para cerrar esta primera intervención, el perfil de nuestros candidatos a vicepresidentes, porque desde el día en que termina la votación y se conocen los resultados de la primera vuelta, de repente hemos dejado de hablar de los candidatos a presidente y nos hemos enfocado fundamentalmente en los candidatos a vicepresidente. Por una sencilla razón, son demasiado llamativos ambos. Por una o por otra cosa, son demasiado llamativos. Uno porque genera mucho ruido y ha generado aspaviento con el gremio de la prensa, con incluso algunas intervenciones más o menos elevadas de tono. Y el otro porque de repente empezó a aparecer más y ha sido más activo, queriendo mostrar un otro perfil distinto al que tenía en la primera vuelta, ¿no? Es decir, están intentando suplir, en el caso de Velasco, están intentando suplir aquellas debilidades que se han identificado en la primera vuelta. Y creo que ahí Jorge Quiroga especialmente tiene un gran desafío, que es reinventar su campaña electoral. Porque creo que él también, igual que el resto, hacía más o menos la ecuación de que, bueno, se iba a medir contra Samuel. Y ya tenía toda su artillería organizada y armada para competir con Samuel. Dado que eso no pasa, entonces tiene que cambiar un poco la estrategia y tiene que reinventar su campaña. En el caso de Rodrigo Paz y Edman Lara, más bien es ir viendo cómo van a ir haciendo las cosas en el camino, en la medida en la que se acerquen cada vez más y con más notoriedad al foco de la opinión pública. Porque ahora es clarísimo que absolutamente todas las cámaras y todos los medios de comunicación están sobre ellos. Todo lo que dicen ellos puede ser favorable o puede ser un gran tropiezo. Y ahí hay una brecha que creo que está abriendo el señor Lara, especialmente, con el mundo de los medios de comunicación convencionales, por llamarlos de alguna forma, radio, televisión, y periódicos y prensa, y las redes sociales. Para terminar, ¿por qué creo que se está abriendo esta brecha? Recordarán ustedes que tradicionalmente o históricamente los moldes para elegir binomios en Bolivia para las elecciones era un candidato de Oriente, otro de Occidente, uno del campo, otro de la ciudad. Con Rodrigo y con Tuto se ha roto ese molde. No tienes ya ese molde. Hoy día es uno que hace territorio y otro que está en el mundo de las tecnologías o en las redes, qué sé yo. El molde tradicional que teníamos en Bolivia histórico de candidatos de binomios presidente y vice se ha quebrado. Y ese es otro elemento que deberíamos de alguna forma pensar en considerarlo, porque eso también nos va a demostrar qué juego político se viene hacia el futuro. Muy bien, muchas gracias. Le damos a Marcelo Arequipa, dando cuenta de este primer punto. También ahora vamos a escuchar lo que dice Marcelo Silva a propósito de lo que ya se ha mencionado. También obviamente su evaluación en el primer punto. Adelante, bienvenido, muchas gracias. Gracias, José Luis, un cordial saludo a toda la audiencia de Panamericana. No me canso de decirlo cada vez que vengo a este espacio, no solamente a la gente que nos escucha y ahora nos ve en el país, sino también fuera de las fronteras. Definitivamente este es el programa que es más escuchado y que de alguna manera le permite a los bolivianos que están fuera del país tener un pantallazo de lo que significa la relación, la situación política que tiene el país. Así que un cordial saludo a todos ellos. Me es gratísimo siempre compartir este espacio tanto con Jimena, con Marcelo, colegas, amigos
de la universidad, profesores universitarios. Siempre es gratísimo no solamente intercambiar ideas, sino aprender muchísimo de sus valiosas reflexiones. Creo que el tema básico está en que le hemos dado muchas vueltas a lo que ha significado el análisis del proceso electoral en estos días, quiénes ganaron, quiénes perdieron, y evidentemente, ¿no?, hay grandes perdedores. El MAS es el gran perdedor de esta elección, que confirma la idea que habíamos lanzado. Voy a entrar en detalle ahí, de que estábamos ante un final de ciclo político. Pierde Samuel también, que había generado unas expectativas políticas muy grandes. Pierde Johnny Fernández, pierde Pavel Aracena, que entierran dos partidos históricos, les quitan la personería jurídica. Ya no vamos a tener a UCS ni ADN, partidos que han estado en algunos casos casi 45 años en la historia política del país. Se han ido, han desaparecido del espectro político. Se quedan en duda las encuestas, los medios de comunicación en algunos casos que difundieron. Yo les tengo mucho respeto, mucho cariño, pero ustedes saben mi posición, siempre ha sido clara: no comentar las encuestas debido a las limitaciones estructurales de ellas, y además los resultados que nos daban nos podía decir que todo podía pasar. Es decir, eran tan abiertas, tan escasas, tan laxas en información, que podía venirte absolutamente todo. Entonces, en ese sentido, creo que ahí tiene que haber un acto de reflexión, dado que han venido a menos, ¿no? Un instrumento metodológico tan importante, especialmente para nosotros los politólogos, para los partidos políticos, para los candidatos. Hoy están en una cuestionante muy grande. Yo me preguntaría si en este momento saliese una encuesta de intención de voto entre Rodrigo Paz y Tuto Quiroga, nadie le tiraría bola, nadie le tiraría importancia, porque probablemente el resultado que nos diesen sería el contrario al que va a suceder en el momento electoral. Pero bueno, esos son elementos que indudablemente han sido de reflexión y han sido los más sonados. Pero hay ganadores también, ¿no? Hay ganadores. Creo que la democracia es definitivamente la ganadora. Creo que esta elección, que ha sido asediada tanto por una disputa y por un proceso de desinstitucionalización, por fin se ha llevado a cabo, y qué lindo había sido volver a hacer democracia sin presión política, sin presión de algún actor hegemónico, con la tranquilidad de ir a votar. Nadie se ha quejado de fraude, nadie se ha quejado de que los datos han sido manipulados. Todo el mundo está conforme, feliz con los resultados. Hemos visto candidatos que han reconocido inmediatamente su derrota, han hecho llamadas a los ganadores entre sí se han felicitado, se han llamado a dialogar, etcétera. Luego, por supuesto, han habido algunos impases, algunas estridencias propias de ciertos actores, pero eso contribuye a la democracia, más allá de lo que han apuntado los dos colegas, la idea de volver a debatir, de estar al frente de los otros candidatos. Yo considero que es una ganancia no solamente cuantitativa, sino fundamentalmente cualitativa. Hemos entrado a un ritmo de democracia que lo habíamos perdido, un training que creo que ahora lo vamos a recuperar, y ojalá nunca más lo perdamos, en el ámbito de tener elecciones tan tranquilas, tan transparentes, tan sosegadas y tan legítimas, además, tan legítimas. Por supuesto, han ganado Rodrigo, Edman Lara, Tuto en el ámbito regional, etcétera, etcétera. Pero bueno, más allá de esas apreciaciones que ya se han hablado, se han ahondado muchísimo, claro, la pregunta básica es: ¿y ahora qué nos espera? ¿Qué es lo que realmente se está jugando en esta segunda vuelta? Sí, ya tenemos más paz, menos bullicio, ya no tenemos tantos actores hablándonos de todo, metiendo programas de gobierno, diputados, vicepresidentes, cadenas especiales que decían por acá una cosa, por acá otra, etcétera. Y creo que la gran responsabilidad hoy día es poder establecer con mucha nitidez qué es lo que estamos votando. Tenemos dos opciones políticas, no hay más, a eso se ha reducido. Y eso es lo que definitivamente hoy se tiene que ver, después de haber comprobado, a mi criterio,
dos elementos de las tres hipótesis que habíamos lanzado previamente en esta elección. La primera hipótesis era fin de ciclo confirmado, el proceso histórico, político del MAS, por lo menos en los próximos años, ha concluido, ¿no? Ha terminado. Vamos a tener un gobierno donde el MAS no va a ser el actor central y principal, por lo menos en el ámbito de la personería jurídica, de la representación directa, de sus viejos liderazgos, Álvaro García, Luis Arce, Evo Morales, David Choquehuanca, y los bebés o los retoños que Eduardo del Castillo, Mariana Prado, Andrónico Rodríguez, no, ellos están fuera del escenario político, por lo menos durante estos próximos 5 años, ¿no? La segunda hipótesis, habíamos dicho, una asamblea legislativa fraccionada, también se ha complementado. Y la tercera, creo que es la que queda duda, era la posibilidad de que tengamos un gobierno con características diametralmente distintas, radicalmente distintas a las que tenía el movimiento al socialismo, que íbamos a tener indudablemente actores que iban a proponerle económica y políticamente al país algo radicalmente opuesto. Eso me parece que todavía es una hipótesis a confirmarse después de la segunda vuelta. ¿Qué hemos jugado? ¿Qué estamos jugando en esta segunda vuelta? ¿Qué creo que representan o tratan de asumir las candidaturas que han quedado para esta segunda elección? Quiérase o no, y cuando uno mira el mapa con atención ya del cómputo oficial, vuelve pues la famosa dicotomía regional, ¿no? Es decir, tenemos un oriente y un occidente del país que definitivamente ven la política con diferentes ojos, con diferentes características, y tienen claves distintas para entender la política, ¿verdad? Por supuesto, ha habido un intento en este tiempo, lo hemos visto, no solamente desde Santa Cruz, para irradiar el modelo económico, ni mucho menos. Santa Cruz es el motor de la economía desde hace ya bastante tiempo, pero creo que ahora se jugó mucho el hecho de irradiarnos la idea de pensar también políticamente como pensaba Santa Cruz. Les comento que eso ha fracasado y se ha dado un golpe de narices. Occidente había tenido otra forma de ver las cosas, otra lectura de la política, ¿verdad? Tiene otra racionalidad electoral. Yo en varios debates en la hermosísima ciudad de Santa Cruz les decía un ratito, no hay que descuidarse un poquitito del occidente del país, que tiene otras claves para entender la política, otra lectura, que no es permeable ni a los medios de comunicación ni a los analistas políticos, ¿no? Es decir, esos no los escuchan, tienen otros criterios para votar, para poder estar para tomar acción política. Y si uno mira el mapa, pues hay una resurrección de esa lógica nítida, ¿no? El Oriente ha votado por una forma de hacer política y el Occidente ha votado por otra forma de hacer política con otro clave. Yo les decía, Santa Cruz y el Alto, para resumir un poco, son los factores que van a poner a los candidatos más votados. Y creo que se ha cumplido además eso. Y esto es lo que vamos a ver también. Yo pienso que la fortaleza del PDC, la fortaleza de la candidatura de Rodrigo, fundamentalmente la fortaleza de la candidatura de Edman Lara, está en el occidente del país, ¿no? Que yo creo que además en sectores rurales, en sectores periurbanos, en sectores populares, tiene un arraigo y una crecida y una corrida imparable. A mi criterio va a ser muy difícil, reitero, que cualquier elemento de guerra sucia o intento de abrumar mediáticamente la imagen, como se trató de hacer, por ejemplo, en algunas candidaturas en la primera etapa, puedan tener éxito. Esos sectores no están atentos a lo que digan los medios, los analistas, reitero, tienen otra forma y otra lógica. Y yo creo que el discurso iracundo, histriónico, pasado de decibeles, es cierto, que nos dio Lara al principio, no solamente estaba enfocado, por supuesto, a llamar la atención, sino que creo a fidelizar esos sectores que sí, indudablemente han votado por lo que él representaba, ¿no? Lo que él representaba definitivamente.
Entonces, ojo, creo que indudablemente Tuto va a ganar y va a arrasar en el Oriente. Creo que es el ganador seguro de Santa Cruz. Va a ganar en Santa Cruz Tuto. Y no solo en Santa Cruz, yo creo que los acuerdos políticos claves en el Beni y en el Pando van a hacer indudablemente que Tuto gane también de manera nítida en el Oriente. Entonces vamos a tener esa dicotomía y probablemente la concentración de la campaña de esta segunda vuelta en esas regiones para fidelizar ese voto, ¿no? Tuto tendrá que hacer algo y que no lo hizo ni Camacho ni Costas, hacer que Santa Cruz vote por más del 60 o 65% por un candidato. Veremos si lo puede lograr, ¿no? Y de alguna manera eso le pueda dar un aire y un chance electoral. Hay otra cosa que también está en juego, otra dicotomía, aparte de esta que representan las dos candidaturas. Vuelve a la mesa de discusión lo viejo y lo nuevo, pues, ¿no? Lo viejo en la política, lo tradicional en la política y la necesidad de algo nuevo. Sí, los sectores que votaron en su mayoría por Rodrigo Paz y por Edman Lara, lo hicieron por Edman Lara, pues, ¿no? En un peso importante. Yo no desmerezco para nada. Conocemos de cerca el trabajo de Rodrigo, ha sido un trabajo muy interesante de varios años. Sería injusto decir, quitarle mérito, pero también sería un error quitarle mérito a Lara. Lara tiene un gran mérito en ese triunfo electoral. Y yo creo que Lara representa un poco aquella expresión del outsider, de lo nuevo, lo que no ha estado en la política tradicional. Por eso también un poco su discurso iracundo, ¿verdad? De decir, no van a volver esos viejos políticos, no van a volver las logias, no van a volver lo tradicional. Y creo que hay sectores que se enchufan muchísimo con ese discurso. Fue un error pensar que estos sectores que estuvieron enclavados en una opción como el MAS durante décadas, durante 2 décadas, iban luego a votar fácilmente por Tuto, por Samuel o algún candidato de derecha. Esa era una lectura errada. Estaban buscando, por supuesto, nuevos actores, estaban buscando una nueva opción política. Y a mí me da la impresión de que esta dicotomía también va a ser muy importante en el ámbito discursivo y de reflexión política en esta segunda vuelta. La última, ¿no? Que a mí me parece muy importante en el ámbito de dicotomía, ¿no? Es también en el ámbito económico la transformación entre el shock y el gradualismo. Si uno lee atentamente las propuestas económicas, y eso es algo que no le hemos tomado mucha atención también, que estos sectores occidentales del mar no quieren política de shock, no quieren cambio rápido, radical, que levante intempestivamente la subvención a los carburantes, no quiere que se le quite los bonos, que se achique el Estado, ¿verdad? Y yo creo que esa es otra de las dicotomías también importantes. Mientras tenemos un candidato que la tiene clara, hay que reconocer que Jorge Quiroga tiene clarísimo lo que va a hacer, ¿verdad? Que es una política de shock, una política de ajuste de shock, levantar carburantes, prestarse plata del Fondo Monetario Internacional, achicar inmediatamente el Estado, lo tiene bien diagramado. Pues la propuesta de Rodrigo Paz y de Lara consisten en una cuestión mucho más gradual e incluso contraria. Una de las promesas inmediatas es de la mantención y aumento de los bonos, por ejemplo. Que esto es algo que no deja de ser importante. Rodrigo Paz ha dicho que no va a levantar la subvención inmediatamente a los carburantes. Sino gradualmente. Es un tema gradualísimo. Ojo, te va a bajar el tema impositivo. Tampoco va a haber una reducción drástica del aparato estatal. También va a ser una reducción gradual. Él ha dicho, chao aduana. Hay que limitar el tema de los autos chutos. ¿Cómo? A través de una libre importación. Aparatos tecnológicos. ¿Para qué le vamos a poner arancel si Bolivia no produce esto? Es decir, hay una propuesta, creo que no le hemos prestado atención, de que te dicen un ratito, sí tiene que haber cambio, tiene que haber modificación, pero no se preocupen, este cambio no va a ser radical, no va a ser de golpe, va a ser gradual. Creo que estos son los 3 elementos que realmente se van a disputar, creo que se están, no peleando, pero sí se están poniendo en mesa en esta segunda vuelta.
Perfectamente, muchas gracias. Le damos a Marcelo Silva por esa parte introductoria, el primer punto. Vamos a hacer brevemente una segunda ronda en este primer punto para establecer algunas puntualizaciones, apuntes que seguramente tienen nuestros invitados especiales. Pero con un añadido, casi no se ha hablado un poco de la reconfiguración del escenario legislativo. Se decía que definitivamente en los últimos años se ha perdido esa cualidad del debate, del pacto, de la concertación, del consenso, ¿no es cierto? Se imponía el número de los 2/3 del movimiento al socialismo. Ahora, con diversas bancadas, ¿será posible volver a la discusión de alto nivel? Probablemente. ¿Qué dice Jimena Costa en esta segunda parte? Por favor, brevemente. Voy primero a la respuesta a tu pregunta, José Luis. Y creo que no va a haber grandes cambios porque eso que extrañas en realidad se llama partido político. Cuando hay partidos tienen una agenda, tienen una línea, tienen una propuesta y pues forman a sus cuadros para que reivindiquen tales cosas. Y en este Parlamento todos los que han entrado vienen de alianzas. Ningún partido podía solo, ¿no? Tuto con el FRI y el Movimiento Demócrata Social y seguramente muchos aliados locales o departamentales. PDC lo propio, alianzas con sectores y movimientos. Aún siendo partido el PDC, ¿no? Pero el PDC era sigla, estimado. En realidad lo que estamos viendo es el triunfo de Rodrigo Paz y Edman Lara, no es del PDC. El PDC ha sido sigla de alquiler en anteriores elecciones, de tal manera que ahora incluso siguen en la disputa, que salen unos y dicen que no querían que vaya Paz, que renuncie, otros que mantienen. Es decir, es una sigla vacía, digo yo, y que en una elección le ha dado a Tuto, en otra elección le ha dado, creo, a Víctor Hugo Cárdenas o a Jaime Paz Zamora, tal vez hasta Chino, recuerdo, pero ahora le tocó a Rodrigo Paz. La elección la ha ganado Rodrigo Paz con Edman Lara, no el PDC. Ahí no hay que confundirse. Pero no son partidos fuertes, estructurales, han conseguido sigla. Igual Tuto Quiroga, no es su sigla ni el FRI ni el Movimiento Demócrata Social. Samuel sí es el dueño de la sigla, pero ha tenido que aliarse con Creemos, con Camacho. Es decir, lo que estamos extrañando es a los partidos políticos que solían tener bancadas más sólidas, con línea. Y creo que eso todavía no lo vamos a ver. Es la tarea de aquellos que quieren renovar la política, construir también sus organizaciones, pues no basta con tener siglas. Tendrá que hacer la tarea Rodrigo Paz. Tuto Quiroga no sé cómo en tantos años en la política no la ha hecho, pero bueno. Yo quiero mencionar algunos temas adicionales de lo que han hecho aquí el comentario de los colegas. Por una parte, creo que Evo Morales no ha logrado el incremento del voto nulo significativo que aparece en los resultados. Porque no basta ver una encuesta, lo que hay que hacer es ver todas. Al principio estaba en 4.5, luego sube a 7.2, luego a 12.5 y antes que Evo Morales inicie su campaña por el voto nulo, el nulo estaba ya en 13.6%. Es decir, lo que ha logrado Evo Morales en el mejor de los casos es un 6%. El hombre que lograba el 62% de respaldo en las urnas ahora tiene 6%. Y ese 6 sobre todo viene del departamento de Cochabamba, donde se encuentran las provincias de las federaciones de cocaleros. El nulo en Cochabamba es 33%. El peso de Cochabamba en el padrón le ha subido significativamente. Pero el nulo antes de la campaña de Evo era del 13.6. Así que creo que no hay que darle mucho mérito ya a ese señor. Luego, el otro tema que menciona Marcelo, de total acuerdo, es como volver a ver surgir la media luna de hace unas décadas atrás. Ha ganado Tuto en Santa Cruz y en Pando, ha ganado Samuel en Beni y Tarija,
y Rodrigo Paz recoge el voto de los 5 departamentos donde el MAS ganaba. Conclusión, todavía el otro lado del país, el oriente, no acaban de entender la agenda del occidente y al revés. Con el detalle de que Rodrigo Paz sí tiene en su propuesta el 50-50, que corresponde a una reivindicación muy importante desde los departamentos autonomistas, desde el principio, ¿no? Son 3 cosas básicamente que hemos visto en el programa de Rodrigo Paz: el Estado tranca, el cuestionamiento al funcionamiento de un Estado ineficiente, obeso, un Estado socialista que realmente no ha contribuido en nada. La lucha contra la corrupción, si no roban la platita alcanza, siempre lo ha dicho en esos términos. Cabe resaltar la importancia del lenguaje didáctico que ha utilizado Rodrigo Paz en la campaña. Hablando sencillo llegas a más gente, ¿no? Y tercero, el 50-50, que yo creo que es el puente fundamental para llegar a los otros departamentos, ¿no? Porque el Estado plurinacional nunca ha llegado a ser un Estado descentralizado y con autonomías. Es una tarea absolutamente pendiente que debe iniciarse, aunque fuese 15 años después de la Constitución. Y el otro tema que también han mencionado y hay que reforzar, el tema de las bajas. El MAS es una baja durísima, ¿no? La caída del 55% al 3.1 como partido, y el MAS y sus derivados, llamémosle así, con Andrónico y con Castillo, apenas supera el 11%. Nos dice que realmente el descontento con el MAS ha sido significativo. Por ahí en redes varias personas decían: fraude, ha pactado con el MAS. Y yo creo que no, porque si hubiera habido un pacto, les firmo que no le hubieran dejado 19% al nulo. Si hubiera habido fraude, no le hubieran dejado 19% al nulo. Creo que ha sido el descontento con el MAS que ha hecho que el voto migre. Entonces es un fracaso rotundo para el movimiento al socialismo el haber bajado de esa manera, y la habilidad de Rodrigo Paz de haber hecho lo que hace años se les ha demandado tanto a Tuto como a Samuel o a Carlos Mesa: articular el descontento frente al MAS, ¿no? Y eso no era una propuesta muy liberal, como la de Tuto, por ejemplo, sino una propuesta más social o socialdemócrata como la de Rodrigo Paz. Entonces el MAS es la primera baja, pero la baja de ADN, que hace tiempo ya se dio y no sé cómo recuperar un sigla, es un tercer fracaso, ¿no? Que yo creo que ya esperemos que el Tribunal Electoral no espere 5 años para dar de baja las siglas como ha hecho del 2021 al presente. La baja de UCS, un actor que siempre ha actuado de manera completamente oportunista en la política boliviana. A la muerte de Max Fernández, Johnny Fernández ha estado con diversas alianzas y siempre para pedir algo a cambio del voto, ¿no? Como le hubiera sucedido con el MAS en esta elección. Súmate y Manfred Reyes, que han acabado. Manfred Reyes acaba en quinto lugar en los resultados. El capitán, que se consideraba el ganador de las elecciones hace un año atrás, ha quedado en 5º lugar con una votación muy baja y muy deteriorado en Cochabamba, no solo por cara a cara, sino por su resultado nacional. Creo que el mensaje muy claro es que ya llega la hora de la renovación. En este contexto están apenas sobreviviendo Tuto y Samuel. Y por último, José Luis, yo quiero resaltar el rol de Samuel Doria Medina, porque inmediatamente sale el resultado electoral del conteo rápido, ni siquiera el oficial, y sale Samuel a darle su respaldo al ganador. Él se había comprometido a respetar al que sea que gane y le da su apoyo a Rodrigo Paz. ¿Qué implica ese apoyo?
implica que Rodrigo Paz y el PDC cuentan con mayoría absoluta en el Parlamento si se acepta ese apoyo. Y implica al mismo tiempo que por el apoyo de Samuel, Rodrigo Paz no necesita apoyarse en lo que queda del MAS. No necesita de Manfred, no necesita de Andrónico, y eso es un gran paso en términos democráticos, porque de otra manera, si Samuel hubiera salido a apoyar a Tutó para la segunda vuelta, ¿qué le quedaba a Rodrigo Paz para poder entrar en la competencia? Entonces creo yo que esa decisión inmediata de Samuel Doria Medina contribuye a lo que quería la mayoría de la población en esta elección, que es que el MAS se vaya del poder, no solamente del Ejecutivo, sino también del Legislativo. Quedan las tareas del judicial, los prorrogados, el electoral, bueno, falta todavía. Muchas gracias a Jimena Costa. Marcelo Arequipa tiene la palabra para hacer sus puntualizaciones también a propósito de lo que se ha mencionado hasta el momento. Voy a agarrar un poco la idea de Marcelo Silva del mapa. Oriente-Occidente. Y ahora introduzcamos la variable del voto nulo. Que yo no desmerezco la verdad de la fuerza en el porcentaje en el que ha aparecido. 20% de voto nulo. ¿Dónde geográficamente ha estado más pronunciado el voto nulo? En Occidente. En Cochabamba. En Occidente. Hay que revisar Oruro, hay que revisar Potosí. Occidente. Parte del Alto también. No tanto el Oriente. Y yo creo que sí ahí cuenta y mucho la palabra del levismo de este fin de semana. De si para la segunda vuelta electoral van a hacer ellos campaña pidiendo el voto nulo o no. Yo no desmerecería esa variable dentro de la ecuación, en el contexto de la segunda vuelta electoral. Si el levismo se plantea el desafío de vamos a buscar incrementar el 20% de intención de voto que hemos tenido en la primera vuelta y vamos a querer duplicar, obviamente se plantean ellos, digamos, un reto. ¿A quién va a hacer más daño pero eso? De los dos binomios. ¿A quién puede frenar más ese reto? Obviamente a Rodrigo y a Lara. Ese efecto yo creo que recién lo vamos a empezar a medir en la medida en la que haya esa definición clara política del levismo de qué es lo que van a hacer de aquí en adelante. Ahora mismo el levismo ha tomado bastante oxígeno porque, como ustedes mismos lo han planteado, y estoy de acuerdo, se lo ha comido a Luis Arce, se lo ha comido a Eduardo del Castillo, se lo ha comido a Andrónico, está solo. Como actor político quiero decir, el levismo ahora mismo está solo. Muy breve, pero sí. Marcelo, es una disyuntiva, sería una disyuntiva muy importante, porque de no hacer campaña por el voto nulo, obviamente va a tener las implicaciones claro. Que tú dices, pero al final también eso va a suponer que debilite su postura, su legitimidad por ese voto nulo. Exactamente, por eso decía, es un reto que se planteen ir a competir por el voto nulo e buscar incrementarlo en la segunda vuelta, va a significar un reto para el levismo, a ver si lo logran, ¿no? Más aún considerando las últimas 2-3 declaraciones, no solamente de Evo, sino de algunos evistas coqueteando con Lara, ¿no? Hablando de que serían, digamos, algunos dirigentes evistas que estarían cerca de ellos, que sé yo, etcétera. O sea, hay cosas ahí que a uno le llaman la atención en la medida en la que el mismo evismo también es consciente de que están perdiendo alguna base que Lara se estaría llevando. No sé si definitivamente, pero o te subes perdiendo. O quedas fuera. Exactamente, ¿no? Entonces yo creo que están por eso en qué ecuación hacemos, qué definición tenemos sobre ese tema. Por eso para mí no es menor la decisión que vaya a tomar el levismo sobre ese tema, ¿no? Y en el medio, como segunda variable para terminar, está definitivamente esta decisión de qué tipo de medidas económicas vas a tomar, ¿no? Que esa es una llave sumamente importante para generar un escenario de arrastrar más votos o reducir tu caudal electoral o frenarte, incluso estancarte, ¿no? Ahí donde estás.
Y en la claridad en la que, frente a la claridad, con la que tiene Jorge Quiroga sobre este tema, y más bien la inclinación de acometer medidas progresivas de parte de Rodrigo especialmente, que es verdad, de algo sirven las encuestas de opinión pública, no de intención de voto, opinión pública. La mayor parte de la población en este país no está dispuesta a medidas de shock, no quiere medidas de shock, quiere medidas progresivas. Sea por un criterio racional o no, no está dispuesta a las medidas de shock. O sea, es decir, ahí hay un poco de cómo hace ahora Jorge Quiroga para empezar a equilibrar su posición de vamos a tomar medidas radicales, porque ese es su lema, ¿no es cierto? Son soluciones radicales, ese es uno de los lemas de Jorge Quiroga frente a lo que hace Rodrigo Paz, que no es eso necesariamente, ¿no? De algo sirve por eso evaluar y medir un poco la opinión pública en ese sentido, porque sí, hay, y lo hemos hablado muchas veces aquí en el diálogo, no en una sola ocasión, sino en varias ocasiones, sí, hay un convencimiento absoluto de parte de la población de que la subvención a los combustibles es un problema económico. Efectivamente, no hay duda de eso. Pero al mismo tiempo hay un convencimiento de que la solución no es blanco o negro, no se levanta de un día para otro. Creo que eso en gran medida fue uno de los problemas de Samuel, que se metió en el último tramo de su elección al decir vamos a levantar para el diésel la subvención. ¿Con qué se transportan los alimentos a los mercados? ¿Con qué se producen los alimentos en el campo? Y eso se iba a traducir en una elevación de precios, ¿no? Entonces, ese es un elemento que para mí igual va a jugar un rol fundamental en las discusiones, más allá de si tienes más seguidores o no seguidores, o si el debate es más TikTok en el mercado o en un medio de comunicación. Yo creo que ahí también van a estar un poco las claves de verdad de lo que se va a discutir. Muy bien, muchas gracias. Le damos a Marcelo Arequipa. Le damos la palabra ahora a Marcelo Silva para hacer referencia a sus puntualizaciones acerca del primer punto. Vamos a estar cerrando el primer punto. Luego en el segundo vamos a tener todavía la posibilidad de hablar de política, pero ya específicamente. Marcelo Silva para cerrar este primer punto. Gracias, José Luis. A ver, rapidito, sobre la premisa que habíamos dejado en la primera parte, de qué es lo que se juega en esta segunda parte, en esta segunda elección. El tema regional Oriente-Occidente, en eso va a estar dividido fundamentalmente el voto, ¿no? Creo que ahí van a estar las cartas fundamentales, o están las cartas fundamentales de las principales, de las dos candidaturas. Habrá que ver quién tiene mayor posibilidad de cruce, ¿verdad?, entre región. Esa es la clave fundamental. Yo creo que Quiroga va a apuntar, evidentemente, más allá de lo que Jimena ha mencionado con acierto, que es algo muy importante, reconocer lo que Samuel ha dicho, pero yo no creo en la traspolación directa del voto. No se traspasa. Entonces, yo creo... En el Parlamento, en la en el Parlamento sí, en el Parlamento sí, ¿verdad? Pero directamente yo creo que el sector que se ha desmoronado de Samuel va a encontrar más certezas en Tuto que en Rodrigo Paz, excepto el viejo Mirísimo, que yo creo que ahí el papá Jaime va a hacer unas llamadas y seguramente volverá a despertar ese corazoncito. Discurso. Yo veo más afinidad en ciertos sectores que se han desmoronado del Samuel con Tuto que con el mismo Rodrigo. Veremos si Tuto logra penetrar esos ambientes urbanos, clase medieros con óptica. El Oriente tiene sectores populares. Ayer Lara se ha dado un baño de popularidad en Santa Cruz y ha recibido el afecto que nadie esperaba. Ha paseado los mercados, la gente lo ha recibido, la bancada en pleno del Consejo Municipal de Santa Cruz le ha dado su respaldo público, lo ha declarado su candidato. Entonces, hombre, cuidado que también Lara puede ir a golpear en Santa Cruz a los sectores populares y a los sectores que también votaron tradicionalmente por el MAS. Ahí no solamente se complica el voto, si ustedes quieren, por la propuesta, sino hay otros tipos de características del voto. Alguien me preguntaba hace unos días, pero ¿no le parece extraño que el bastión masista haya votado por Rodrigo Paz, por Lara? ¿Y qué íbamos a ver? O sea, tenía que haber un suicidio masivo ahí, tenían que suicidarse, no votar, tienen que
continuar su vida y tienen que elegir, por supuesto, otros candidatos, otras estructuras políticas, tienen que rehacerse, tienen que repensarse, y eso también puede pasar en Santa Cruz. Entonces, la capacidad de éxito es quien traspasa más estos escenarios que ya los tienen firmes, definidos. El Oriente va a votar por Tuto Quiroga, el Occidente va a votar por Rodrigo Paz, esa es la base en la cual estamos partiendo. La siguiente es el tema de lo antiguo y lo nuevo, ¿no? Es cierto, lo tradicional siempre puede seducir a los sectores conservadores, se pueden asustar de las reacciones de Lara, de aquellos cambios bipolares, pero tengan la certeza que también hay sectores que han sentido mucha felicidad, que les encanta, que les gusta ese discurso antipolítica, antiactores tradicionales, antilogieros, ¿verdad? Es eso. En Bolivia, lamentablemente, saben, hay una tradición, y lo sabemos todos porque lo hemos reflexionado N veces en la carrera. Lo nuevo siempre se pinta de populismo, es casi una desgracia que arrastramos, ¿no? Y Lara pinta para ser un candidato populista, pero así de cuadra, ¿verdad? Y eso siempre va a tratar de seducir a ciertos sectores. Veremos obviamente si el aplomo de Quiroga, la claridad, ese pasado de estadista, de presidente, le pesa también para decir, a ver, un ratito no vayamos por esto, vayamos por este otro lado. Ese es el desafío que va a tener en campaña. Y el otro lado, por supuesto, es algo fundamental, el shock y el gradualismo. Señores, mañana yo achico el Estado, levanto la subvención. Los otros, no, calma, tranquilos, no vamos a hacer esto, lo vamos a hacer de forma gradual, que también necesitará un tema de explicación. Yo creo que los sectores gremialistas, ciertos sectores populares, ciertos sectores incluso que están apegados a formas de contrabando, etcétera, no es que han votado por el Rodrigo por una locura. Su propuesta tiene cosas bajo su cuestión bien interesante, el tema de aduana, ¿no? Hay cosas que hay que ver y esas son las dicotomías que se tienen que hacer. La variable sí, y hay algo muy interesante. El comparar el 32 de Rodrigo, el 26 de Tuto y el 19 del voto, casi 20 del voto nulo, es una falacia. El voto nulo es más grande. ¿Saben por qué? Porque el cómputo que se hace sobre cómputos de votos válidos. Entonces los votos válidos no consideran ni al nulo ni al blanco. El resultado de la elección es el siguiente. Señores, el 25% de los bolivianos ha votado por Rodrigo Paz. 25%. Sí. El 20%, y hay un empate en el segundo lugar prácticamente, lo han votado por Tuto Quiroga y nulo. O sea, el nulo está a punto de convertirse en la segunda fuerza política de este país. Ojo, 20-20. Esa es la dimensión que tiene. Y el Samuel tiene 15. Eso es en los hechos reales. Ahí cuando ya metes a todos en la bolsa. Cuando metes al Samuel, blancos, nulos, tutos. O sea, hay que ver. Ahora, el riesgo del Evo, yo creo que ahora esa es la pregunta. Y a veces los actores del MAS han hecho estas tonteras, como darse preguntar, ¿para qué has deshecho tu partido si al final te has fundido igualito? ¿Para qué ha tenido ese voto nulo Evo Morales? ¿Cómo lo va a utilizar? Yo creo que debe estar en una dicotomía muy difícil. Uno, que ese voto nulo se le puede chorrear al final. Por una razón básica, la gente va a querer votar por alguien. No sé cuánto puede mantener la obsecuencia de ese 15, 13, 14 de voto nulo puro que él tiene, ¿no? Que es evidente. El otro 5, 4 le vamos a llamar histórico, ¿no? Que siempre la gente ha votado por nulos. Podemos sacar la preeminencia ahí. Pero ¿cuál será lo que va a decantar? El segundo elemento es de que él, creo, sabe que si en este momento se decanta, puede también perder el escenario de expectativa que le da el chance de negociar políticamente todavía y de convertirse en una fuerza, ¿no? O echar a perder a uno de los candidatos, ¿no? Definirlo definitivamente como el que necesita del voto evista. Pero yo casi podría apostar de que si no lo va a hacer de manera explícita, Evo Morales se va a decantar por una de las candidaturas. Casi convencido. No creo que siga insistiendo por el voto, no. Lo va a ser muy complejo al final. Al final yo creo que Evo Morales va a tomar una posición política, aunque probablemente en apariencia siga forjando el voto nulo, ya no lo hará con la radicalidad. Una de las cosas, y cierro esto,
es indudablemente la tranquilidad con la que hoy Morales analiza los resultados políticos. Ya no te ha vuelto a amenazar más de el país, que lo va a poner en zozobra. No. Está haciendo un análisis político de las candidaturas, ¿no? Y eso significa que se va a decantar. Yo coincido con Jimena en el sentido de que sí, el camino es lo que debe estar tratando de pactar Morales, y va a ver con quién es irse, ¿verdad? Con quién se va a ir mejor. Es el mejor escenario que tiene Morales, pero aún eso necesita pactarlo y tiene alguito como para hacerlo. Muy bien, muchas gracias. De esa manera hemos concluido el primer punto de diálogo en Panamericana. Vamos a ingresar al segundo, que tiene que ver obviamente con política. Ya se hizo referencias a la situación del movimiento al socialismo. Ahora vamos a puntualizar qué es lo que pasa con el movimiento al socialismo. Ya se ha hablado bastante en distintos momentos, lo hicimos también en el programa, qué ocurría con el MAS. Ahora sí, definitivamente hay una conclusión de ciclo, y decía don Marcelo Silva, hay esa gente que estuvo con el MAS. Una cosa es que el MAS, como organización, como fuerza política, como sigla quizá, haya reducido su impacto, pero hay gente que ha dejado, gente de carne y hueso, que estuvo acompañando, y esa gente obviamente tiene que emigrar a uno u otro lado. Empezamos con Jimena Costa. ¿Qué pasa con el MAS como organización política? Sobre todo sus fundamentos discursivos, vamos a denominar así. Recordemos que el MAS, cuando ha ingresado al gobierno, tampoco ellos mismos lo reconocían, no tenía un plan, un programa de gobierno, se fue construyendo. Se hablaba del proceso de cambio, de algunos términos que fueron acuñados posteriormente. Al final esto, si bien se impuso en algunas cosas a nivel de la estructura del Estado, ¿qué va a ocurrir hacia adelante? ¿Eso se va a desmoronar, se va a caer, se va a mantener? ¿Qué cosas se van a mantener? ¿Qué cosas ya no sirven en la actual realidad nacional? Adelante, señora Jimena Costa. José Luis, precisamente porque todos esos fundamentos discursivos de la lucha contra la corrupción, de los derechos del pueblo y de todo eso, el incumplimiento de esos fundamentos, el olvido de esos fundamentos, es lo que ha llevado a que la gente migre el voto. Creo que a estas alturas el proceso de cambio, la revolución democrática y cultural, todo eso quedaron nada más como un discurso, y de lo que se trató al final de cuentas fue de una rotación de élites para asaltar el Estado botín. Lamentablemente, toda esa expectativa de una oportunidad en el MAS frente a la debacle del viejo sistema en el año 2005 se ha traducido al cabo de 20 años en que han entrado a hacer lo mismo, a repetir las prácticas, nuevas caras, nueva sigla, para reproducir las mismas prácticas de abusar del Estado, de abusar de los recursos públicos, de los contratos y todo lo que hemos visto sistemáticamente, incluyendo las múltiples denuncias que existen a los hijos del primer mandatario. Entonces parece que en lo que va a quedar del movimiento al socialismo, lo primero que va a desaparecer es el arcismo. El arcismo queda como algo absolutamente residual. Se hablaba de los Larama de Choquehuanca. Choquehuanca ha sido un absoluto desaparecido en los últimos tiempos, pero no me refiero solo al periodo electoral. Desde el año pasado, cuando apareció para imponer la vacación de fin de año, ya era un actor ausente, no solo de la política nacional, sino de su tarea como presidente de la Asamblea Legislativa, ¿no? Entonces parece que los Larama también son un recuerdo, y lo que queda es el levismo. Yo difiero con mis colegas de que el nulo sea del Evo. Yo creo que evidentemente hay un nulo que ha subido mucho respecto a las elecciones anteriores, podrían atribuirle a Morales, pero creo yo que en esta elección particular, donde el discurso que primaba en las comunidades, en el altiplano, en los valles del país era: ya no queremos más, nos han usado de escalera, nos han engañado, pero tampoco queremos la derecha.
Yo creo que el triunfo de Rodrigo Paz se explica muy fácil en esa consigna de ya no más, pero tampoco queremos la derecha. Y en ese sentido, creo que había un enorme descontento frente a Andrónico, frente al arcismo, frente al levismo, y probablemente mucha de esa gente ha optado por el nulo, no porque Evo se lo pida, sino porque no estaba de acuerdo con la situación, con el proceso, etc. Y por supuesto que de la gente que no optaba por el MAS, había una gran molestia con los candidatos, como que más de lo mismo, que siguen el Samuel y el Tuto, los de siempre, que hace el Manfred ahí, y pareciera que ese 13% de nulo que aparecía antes de la campaña de Evo Morales tiene que ver con un proceso electoral particular de crisis del sistema de partidos, no solamente crisis del MAS, sino crisis del sistema de partidos, donde se pedía mucho renovación. Entonces creo yo que el Evo es el que mejor rendimiento electoral tiene con su nulo, probablemente sí, pero no creo que todo el nulo sea de Evo Morales de ninguna manera. Conociendo sus tendencias de comportamiento, probablemente si mantiene el compromiso, tanto Lara como sobre todo Rodrigo Paz, que es el ganador de las elecciones. A veces nos estamos yendo al análisis de Lara, olvidándonos que el que conduce el proyecto es Rodrigo Paz. Ese va a ser el problema. Es que la elección puede jalar voto Lara, pero quien va a conducir el Ejecutivo es Rodrigo Paz. Eso no hay que perderlo de vista. Creo yo que si cumplen sus compromisos, cualquiera que llegue, Tuto o Rodrigo, de hacer cumplir la ley, Evo Morales va a huir del país. Entonces queda el MAS. No hay arcismo, no hay laramas. Veremos qué pasa con los evistas cuando Evo migre. Queda el masismo. ¿Como sigla o como organización política? Como organización política y la sigla, porque el masismo representa algo muy fuerte en la historia política del país. Después del MNR, o junto al MNR, el MAS ha sido el partido más grande de la historia política. Probablemente ha tenido más capacidad de resistencia y sobrevivencia el MNR. Veremos, a los 20 años se ha descalabrado el MAS, pero es un partido que ha tenido enorme importancia y que mucha gente dice, qué pena que no hayan perdido la sigla. Yo la verdad es que como demócrata pienso lo contrario, pienso que es bueno que se mantenga la sigla, porque la gente que piensa diferente tiene que tener un mecanismo de representación institucional. La alternativa es la violencia en la calle, entonces siempre es mejor que haya partido. Pero creo que el MAS, aunque va a sobrevivir, y me imagino que en el tiempo y sin el arcismo, en alguna medida se va a recuperar, va a seguir siendo un partido del sistema, en mucho tiempo no va a poder ser central ni significativo, porque el recuerdo que queda no es de la irrupción, de la inclusión, de todo el discurso inicial del primer mandato o el segundo, sino todo lo que viene después, una salida desastrosa, un hombre que no ha querido abandonar el poder por nada, aún en contra de la decisión popular, denuncias de corrupción, en el caso particular de Morales de pedofilia, trata y tráfico. Es decir, queda un daño muy grande a esa sigla, de tal manera que creo yo que por lo menos por unos años no va a ser un actor significativo. Pero sí creo que lo que va a ser significativo son todas las acciones que va a llevar adelante el levismo para deslegitimar el resultado electoral y plantearse que ellos siguen siendo la principal fuerza política del país, ¿no? Vamos a ver a Evo Morales que a partir de ese apropiarse del 19% del nulo va a estar no solo dándole paliza al Andrónico o al Castillo o al Arce o a cualquiera que hubiera estado con ellos, los traidores, sino que va a querer ser el rearticulador del proceso de cambio, de la revolución y de todo lo demás. Y creo que es una apuesta perdida, porque las denuncias no van a desaparecer y la Constitución es clara, no es solo para esta elección, ya no puede ser candidato a presidente. De tal manera que
Creo que el masismo con el IPSP van a sobrevivir, José Luis, por un largo tiempo débiles, se reharán después, pero no creo que vaya a sobrevivir el arcismo. No hay ya los Larama y el levismo. Creo que se mantiene pendiendo de un hilo. La gente vota nulo Marcelo Arequipa en este caso, en el trópico, porque viven bajo amenaza. Si uno podría conocer desde adentro cómo viven los cocaleros de las 6 federaciones, o hacen lo que les mandan, o la policía sindical los castiga durísimo, los castiga quitándoles la tierra, la casa, impidiendo que los hijos se inscriban al colegio o expulsándolos sencillamente. Es decir, yo he hablado con gente del trópico, dice, mi maldición es tener tierra, tengo que hacer lo que me mande el Evo, porque si no, me quitan mi cato, me quitan mi tierra, me expulsan. De tal manera que el Evo mantiene ese apoyo, aunque sea por el nulo, por miedo y amenaza. Ya no es por apoyo, yo creo que ya está de salida. Lo que falta es que él se entere que está de salida, y eso es lo difícil, ¿no? Muy bien, muchas gracias a Jimena Costa. También ahora vamos a escuchar a Marcelo Arequipa haciendo referencia a este segundo punto del programa vinculado con el tema del movimiento al socialismo. Adelante, Marcelo. Sí, a ver, como proceso político, ¿no? El masismo, y como identidad política incluso, igual creo que no va a desaparecer. Estoy hablando en términos generales como un proceso político mismo, cuyos resultados, por lo menos en los primeros 5 o 7 años, han sido evidentes en términos sociales especialmente, ¿no? Eso creo que difícilmente se va a borrar, ¿no? del mapa político. Que eso sea suficiente para que se reconduzca su proceso, digamos, político partidario y luego en adelante, digamos, pueden ganar elecciones, no. El MNR con lo de la nacionalización, por ejemplo, en el 52, luego en los 80 difícilmente pudo ganar una elección, ¿no? de forma abrumadoramente mayoritaria como lo hacía en esas décadas. Pero sí quedó, digamos, sí quedó algunas cosas que creo que para la historia serán recordadas, ¿no? Como proceso político. Ahora, en el nivel de lo que significa ya la disputa como parte de lo que es un proyecto político, un partido político como tal, yo sí creo que eso va a entrar en un tiempo largo de reflexión y de reacomodo, rearticulación, como lo quieran ver ellos mismos, ¿no? En la medida en la que quieran todavía seguir compitiendo en el escenario político, ¿no? Y ahí obviamente una de las cosas que tienen que terminarse por zanjar de manera definitiva, porque hasta ahora creo que no se lo ha hecho, es aquello que se sigue arrastrando desde el 2016 dentro del masismo, el papel de Evo Morales. Eso que ocurrió en el 2016 con el referéndum, con su insistencia a la candidatura, yo creo que ni el mismo masismo lo ha terminado por resolver, lo ha terminado por zanjar de manera definitiva. No han terminado por reflexionar y decidir sobre ese tema. Es verdad que ahí hay una decisión, ¿no? una decisión interna, donde hay sectores que pertenecen al masismo, pero que critican a Evo Morales por sus decisiones en ese tiempo, el levismo que no está dispuesto a ceder ni un gramo de concesión sobre ese tema, y en el medio aparece un Andrónico que se suponía que tenía que ser, digamos, como la renovación dentro de estas dos otras vertientes, el levismo y, digamos, lo que se conoce como el arcismo, pero que tampoco lo fue. Entonces, como proyecto político partidario y electoral, como apuesta, no ha cumplido las condiciones mínimas necesarias. Menos aún con la aparición de Eduardo del Castillo, ¿no? Quien ha tenido realmente un rendimiento electoral que ha sido demasiado bajo para lo que es, digamos, la trayectoria histórica de lo que era el MAS. ¿Qué le queda en adelante? Pues de alguna forma rearticularse allí donde creo que es más bien está, digamos, sus orígenes del MAS, que son lo local, hacia las elecciones subnacionales, ¿no? Creo que es ahí donde le queda un poco rearticularse.
Recordarán ustedes que, por ejemplo, Eva Copa, Damián Condori salen de ahí, ¿no? En su momento, salen del MAS, van a sus espacios locales de allí donde son ellos probablemente más fuertes y logran ganar. Ahí tendrá que rearticularse, creo yo, el masismo como proyecto político hacia adelante, si necesita o si tiene, digamos, una visión un poco más de una visión de mediano y de largo plazo. Pero también, y esto es algo que creo que ahora mismo es difícil de darle una respuesta clara y desentrañar ese tema, porque es un fenómeno que está enquistado en las organizaciones sociales. Es el papel de los dirigentes de los movimientos sociales, que están absolutamente alejados de las bases, ¿no? Están sumamente distanciados de sus bases sociales. ¿Qué hacer con eso? Es decir, empiezan por la renovación dentro de las dirigencias en los movimientos sociales, o reconectan esos dirigentes con sus bases sociales. Ese es un tema que tienen que discutirlo, creo, en el fondo, porque uno de los temas centrales es justamente ese, más allá de Evo Morales y sus errores, es la distancia de verdad demasiado enorme que hay entre la dirigencia y la base, y que no es nueva, ¿no? Que ya se llevaba arrastrando desde hace unos años atrás. Lo de con Guarachi ya es... Lo de Guarachi, lo de la CSUCB, ¿no? Lo de todo el pacto de unidad, ¿no? Junto con Guarachi, con la COP, ¿no? Creo que ya es demasiado evidente en el nivel en el que, como decía hace rato por eso al principio, hay una crisis de liderazgos, pero que es demasiado ya llamativo a estas alturas, y que debería provocarnos por lo menos un poco el cambio, el giro del timón, porque creíamos que lo que se entendía como el outsider que no estaba ahí presente, que iba a tardar en aparecer, de repente aparece, ¿no? Y aparece con fuerza, y es la novedad. Pensábamos que eso no estaba presente, pero sí sabíamos que el escenario político estaba servido para un político que venga por fuera del sistema y venga a patear las cosas. Y resulta que aparece, ¿no? Resulta que hace, digamos, un quiebre profundo. Hace un quiebre profundo, especialmente en este campo, digamos, de alguna forma, si me permiten llamarlo como popular, justamente por eso también, porque hay unas dirigencias que están absolutamente distanciadas de sus bases, ¿no? Entonces creo que por eso hay varias tareas ahí que representan problemas para el masismo en general, desafíos para el masismo en general. Como sigla política que vaya a desaparecer de aquí en adelante, no creo tampoco, y creo que eso está bien en el fondo, porque tiene que formar parte nomás del ecosistema político partidario, pero en lo inmediato no creo de verdad que estemos frente a un batacazo otra vez, de que el MAS vuelva a resurgir y aparezca con más del 50% de intención de voto, ¿no? Como era en su momento. Mire, muchas gracias a Marcelo Arequipa. Aquí dice Marcelo Silva, quizá incidir también en algo que ha mencionado Marcelo Arequipa, el tema del rol de los dirigentes de las organizaciones sociales, y sobre todo Juan Carlos Guarachi. Muchos dicen es terrible su conducta, sobre todo cuando estaba al lado de Evo Morales, Yanine Áñez, Luis Arce. Ahora ¿dónde va a acabar? ¿Qué dice este segundo punto del MAS, haciendo referencia a ese detalle? Don Marcelo, sí. Bueno, a ver, ha quedado un souvenir extraño, ¿no?, en la política boliviana, que es el MAS, que debe agradecer, arrodillarse a los votos nulos, ¿no? Porque de no ser los votos nulos, hubiese perdido la personería jurídica. El papel real, el porcentaje real del MAS es 2.4. Claro. 2.4, esa es la votación real, ya cuando haces el conteo con nulos, blancos, eso es lo que ha sacado el MAS. Por lo tanto, ya hubiese perdido la personería jurídica en términos reales. Ha mantenido la personería jurídica el MAS, no por su peso de votación, sino por el peso de votación del nulo. Entonces ese es un elemento también que hay que ponerlo en mesa. Pero bueno, mantener la personería jurídica, ¿para qué? Se ha hecho mención mucho al MNR, pero el MNR no ha vuelto a ser más factor de poder, ¿no? Es más, esta elección ha decidido no participar dignamente porque no tenía ningún tipo de chance de influencia en el ámbito. El MNR sí se ha quedado con un grato recuerdo, un gran caudal de historia, pero sin la posibilidad de incidir en el ámbito de poder político. A ver, lo que ha pasado con el MAS es fácil, lo vamos a explicar rapidito, por lo menos en la visión que tengo. Ha habido pues un vaciamiento, ¿no?,
de esa relación, aparte de la guerra fratricida y todo eso que conocemos, de una relación con las bases, y lo apuntaba bien Marcelo. Es decir, al final el MAS se quedó en una especie de sumum de líderes viejos, ¿no? De una especie de troika, Álvaro, Evo, Arce, y empezó para ello empezar a una guerra de cooptación de solo dirigencia sindical. ¿No? De solo dirigencia sindical, que al final no representaban nada, que no decían nada. Pero ¿saben cuál es el gran problema? Es que había una base que veía con desagrado, con censura, la pelea de estos líderes históricos, de estos dirigentes sin sentido, sin sabor. Pero les doy una noticia trágica. El MAS ha sido reemplazado ya. Es decir, esa base electoral no votó ni por Castillo, no votó por el Andrónico, no votó político. Eso significa que por lo menos en esta elección, y yo no le veo chance porque hay pasos que tendría que ser el MAS que me parecen increíbles, por lo menos en esta elección la base, el masismo, la estructura social del masismo le ha dicho no queremos más. Sí. No queremos más. Hubiese sido interesante ver el resultado del Castillo ahí con la dirigencia, Guarachi, que lo habían apoyado, etcétera. Subir, no, señores, tiene ese 2.4, el Andrónico nadie votó por él, seguramente algunos residuos, no. El MAS ya ha sido sustituido políticamente y esa creo que es la derrota más grande. Hubiésemos estado hablando todavía si las votaciones hubiesen estado encima del 10%, del 11%, de las fracciones, no, con banca. No, yo no le veo mucho futuro ya al MAS, porque el MAS lo primero que tiene que hacer es algo más o menos que aquí se ha mencionado, es un proceso de reestructuración, de casamiento entre el liderazgo y las bases. Saben, las bases han sido pragmáticas, han sido sencillas, van a encontrar otra estructura política en la cual se van a rearticular, van a buscar sus propios intereses. En este momento es Lara, hay que reconocerlo, claro, yo le pongo énfasis, Jimena, al tema Lara, porque y bien que lo apuntas, porque creo que esa va a ser una de las cuestiones muy complejas en un sistema hiperpresidencialista como tenemos en el país. No, yo pienso que si de Rodrigo ser presidente va a tener que dormir con un ojo abierto, porque definitivamente vas a tener un vicepresidente que se va a creer el factor y en un sistema presidencialista, tú lo sabes bien, eso es altamente conflictivo, ¿no? Eso no va a pasar con Tuto y JP, que evidentemente parece tener una relación mucho más armoniosa, asincrónica, probablemente por la sincronía es mucho más armoniosa. Pero yo creo que han encontrado y van a encontrar, y yo creo que el MAS en ese sentido puede ser completamente sustituible como instrumento político en realidad. Yo creo que la base y la dirigencia real debe estar buscando en este momento, porque es mucho más pragmática que nosotros, que estamos teorizando, viendo un poco de historia. Decir, ahora ¿dónde nos vamos a entroncar? Ahora ¿con quién vamos a pactar? Ahora ¿cómo nos vamos a reorganizar? Y ahorita tienen con quién. Ahorita tienen con quién, para no perder además los goces, los beneficios del poder que se ha tenido en este tiempo. Muy bien, muchas gracias. Medio minuto. Claro que no, íbamos a dar precisamente la palabra a la señora Jimena Cuesta a propósito de este segundo punto, breves puntualizaciones. Unos 2-3 minutos, sí, y usted, sí, varios elementos más. Lo que acaba de plantear Marcelo, de acuerdo plenamente, pero nos debe llevar a pensar qué es lo que va a recibir Rodrigo Paz con ese apoyo. Porque es más razonable en términos ideológicos, sociales, que llegue a Rodrigo Paz y no a Tuto Quiroga. Ese prebendalismo y ese clientelismo dramático que se ha generado con los 20 años del masismo, donde los dirigentes han sido alimentados no solamente con sueldos, sino con viajes
la diplomacia de los pueblos, con sedes, con vagonetas, aunque sean robadas en Chile, igual les han dado vagonetas, les han dado contratos a los parientes, es decir, una lógica prebendal dramática que se vuelve, más bien que vuelve a la autoridad un rehén de estos movimientos sociales, ¿no? Yo creo que ha llegado a eso Luis Arce, de ser un rehén y probablemente Evo Morales también, de todos estos actores que han sido alimentados por años con recursos públicos. Se fue la bonanza y ya no había con qué alimentarlos y empiezan los conflictos y la ingobernabilidad, es decir, te doy mi apoyo a cambio de. Y lamentablemente el escenario que implica la migración del voto que fue en su momento del MAS hacia Rodrigo Paz también va a cargar con todo eso. Ojalá que tengan la habilidad desde un inicio de poner reglas de juego claras a estos sectores, porque de otra manera va a empezar siendo rehén de estas organizaciones. Por el otro lado, Tuto Quiroga no puede continuar sin una base que sea solo y estrictamente ciudadana y en el oriente del país. Entonces, ¿cómo va a ser para encontrar, no sé si el JP va a dirigirse hacia la juventud, pero tienen que encontrar la manera para esta segunda vuelta de posicionarse mejor, porque tal como se ven las cosas en este momento, en las segundas vueltas en cualquier país tiende a bajar el nulo y el blanco. Siempre sí. En la primera vuelta la gente no, pero en la segunda es más probable que tomen una decisión a candidato. O sea, al bajar el nulo y obviamente tomando en cuenta las afinidades ideológicas, podemos saber que el Manfred va a apoyar al Tuto, claramente, y va a pedir a su base que apoye al Tuto. No sé si Andrónico o Castillo van a hacerlo abiertamente, pero ya Andrónico ya dijo que no va a apoyar a nadie. Claro, pero ellos ya no controlan a esa base. Esa base ya migró, ya se les escapó, y es probable que esté más cerca del PDC que del FRI. Miren lo simbólico de esto, ¿no? Sí. El movimiento popular más cerca del PDC. De los demócratas cristianos que del Frente Revolucionario de Izquierda. La gran paradoja. Así que pues habrá que ver todavía qué acciones lleva adelante también el tutismo y libre, ¿no? Muchas gracias. Marcelo Arequipa. A ver, vuelvo al punto en el que hemos conversado hace rato del tema del fin de ciclo político, ¿no? Estamos efectivamente en un fin de ciclo político y el MAS está dentro de una variable fundamental para entender el fin del ciclo político. ¿Estamos inaugurando un nuevo ciclo? Todavía no. Probablemente el gobierno de Arce ha sido el inicio del fin de este ciclo político en esa transición y el siguiente gobierno sea el fin del ciclo político de verdad, ¿no? Y ahí comencemos de nuevo un nuevo ciclo. Pero las prácticas, y otra vez esas prácticas políticas donde están mucho más sumergidos los del PDC que los de Libre, creo que no son para nada ajenas a la realidad que tenemos hoy día y son además problemas que va a arrastrar Rodrigo en la eventualidad de que él sea presidente, porque a diferencia de digamos Evo Morales, que se conocía muy bien a los dirigentes, que podía hablar y los podía hasta coordinar ellos mismos, yo no veo a un Rodrigo teniendo, digamos, ese background sindical que tenía Evo Morales, ¿no? Yo creo que sí. Le podemos dar el beneficio de la duda, ¿no? Pero yo no le veo, digamos, con toda esa trayectoria sindical de saber manejar todo ese mundo que Primero que ya tiene su propia complejidad porque no es manejar un partido político, y segundo, como hemos convenido, creo, hay una distancia muy grande entre las dirigencias y las bases, muy grande. Quizá le convenga más a Rodrigo dirigirse más a las bases que a los dirigentes, ¿no? Es decir, hacer un lado a la dirigencia, fortalecer más bien las bases y ahí tener un poco por lo menos de oxígeno para tomar algunas decisiones en, por ejemplo, el tema de la aduana, ¿no? Con eso tienes de alguna forma el alto más o menos controlado por un tiempo, ¿no? De alguna forma. Quizá, estratégicamente quiero decir, ¿no?
Estoy pensando en una cosa muy puntual, pueden haber más, pero probablemente el gremio en el alto esté más o menos contento y no vaya a generar mucha crispación en la medida en la que tomes esa decisión sobre el tema de la aduana. Pero para Rodrigo, igual que para Tuto, que decían ustedes con el occidente, para Rodrigo también va a ser fundamental cómo se lleva con el oriente, con la agroindustria, ¿no? Y con la banca. Dos sectores económicos muy fuertes en el país que también definen los precios en el mercado. No solamente definen, digamos, las exportaciones en el país y la entrada y la salida de divisas, de dólares, sino también definen precios de los productos de la canasta básica. Y lo hemos vivido todo este último tiempo, el aceite, el huevo, o sea, son cosas que parecerían cotidianas, pero que están determinadas también por los empresarios. O sea, no estoy diciendo que no estoy en contra de los empresarios, sino estoy diciendo que hay ahí también intereses. Y vas a necesitar también negociar y dialogar con ellos. Entonces, este fin de ciclo político está determinado también por estas otras variables que no deberían ser ajenas, pero que donde el masismo en general, obviamente juega un rol fundamental, ¿no? Muy bien, para finalizar esta parte, Marcelo Silva. Sí, así rapidito, yo creo que el tema que se va a poner en mesa, más allá de lo que hemos dialogado, y creo que ha sido súper interesante ver este tema de dicotomías que nos esperan para la segunda vuelta, lo regional, oriente, occidente, reitero, lo viejo, lo nuevo, lo tradicional, contra lo emergente, lo popular, lo populista, contra lo conservador, si ustedes quieren. Y finalmente el tema del shock o el gradualismo va a ser indudablemente, yo creo que las próximas semanas, después de que pasemos de esta adrenalina, otra vez el tema de una reflexión en el ámbito económico. Yo creo que ahí nuevamente el ciudadano empezará a buscar respuestas a los temas concretos de la economía y por supuesto tiempos, que creo que eso será básico. Ese también va a ser un elemento muy interesante en el ámbito de las propuestas y de la campaña en esta segunda vuelta. Ya no hay bulla, reitero yo, en función de que te dicen por acá esto, que los 100 días, que 90 días, que un día, que el mismo... No. Ahora hay dos propuestas nítidas en ese ámbito económico. Yo creo que la gente, el ciudadano, la población en general va a estar muy atenta a las propuestas de resolución económica nuevamente. Reitero, esta adrenalina va a bajar, no creo que se mantenga porque tampoco es estratégico. Los candidatos no pueden estar 2 meses más manteniendo un ritmo de competencia política, ¿no? Tienen que graduarlo. Creo que uno de los errores de Lara puede ser llegar muy rápidamente, por ejemplo, a su techo. Él no ha llegado a su techo, ¿verdad? Todavía tiene un poquito más, pero si llega ahí está fregado, porque lo que le espera es bajar. Definitivamente. Entonces seguramente algún asesor de campaña dirá, oye, cuida tus decibeles, porque si te vas muy rápido, entonces te vas a tirar a bajar después, sin vuelta. Pero yo creo que en el ámbito de la propuesta de resoluciones de temas concretos, es ahí donde se va a dar precisamente la apertura de negociar y ver cómo se puede articular la gobernabilidad para el próximo gobierno. Esta gobernabilidad de entrada, y lo sabemos los tres en la mesa, no se reduce al ámbito parlamentario. Es más, yo pienso que no va a ser muy conflictivo lograr la mayoría parlamentaria, sea Rodrigo o sea Tuto, va a haber mayoría parlamentaria, tengan la certeza de ese no es el problema. El problema va a ser conformar la gobernabilidad con estos sectores sociales que hemos descrito y que hoy día parecen nuevamente empoderados. No es que han perdido poder, se han empoderado, han dicho, señores, nosotros definimos la elección, no nos olviden, contamos, votamos, estamos ahí, quieren ser gobierno, tienen que venir a hablar con nosotros. Pero ahí yo le añadiría algo más, los grupos de interés, que no son movimiento social, ni son organizaciones sociales, de definición, y que sí te pueden desplazar y exigir cosas que son muy importantes. Muy bien, muchas gracias. De esta manera finalizamos estos 2 puntos. Vámonos al tercero. Habrá que explicar un elemento. Hace instantes se produjo una risa acá en los estudios de Panamericana, producto
de una paradoja que se ha presentado políticamente. Dice, los sectores sociales ahora van a estar apoyando al PDC, históricamente un partido considerado de derecha, y al lado de Tuto Quiroga está el FRI, un partido históricamente considerado de izquierda, incluso sus orígenes son en la guerrilla, vinculados con el levantamiento armado, incluso, ¿no? ¿no? Simplemente para que la gente entienda cómo son las paradojas que se presentan en la historia. Ahora vámonos al último punto, por favor. 5 minutos a lo sumo 4:30 a 5 minutos, para hacer referencia al ámbito económico. Es una situación que no podemos dejarla de lado, porque es algo de preocupación constante para la gente, pero se han presentado algunos elementos importantes quizá para el análisis. El tema de los combustibles, ha habido algo de cambio en las filas, ¿no?, en las estaciones de servicio. Los contratos por el litio están inviabilizados a través de una decisión del Tribunal Agroambiental. El legislativo ya no va a poder avanzar. Empezamos con usted, señora Jimena Costa. Claro que sí. José Luis, voy a redundar en lo que has dicho, porque hablamos de memoria. Partido Demócrata Cristiano es un partido más bien conservador, demócrata pero conservador, y está hoy con un candidato y un bloque socialdemócrata y popular, porque Rodrigo Paz es un socialdemócrata, digamos centroizquierda, por ponerle algo, y representa Lara más al populismo que hemos visto en estos años. Y al otro lado el FRI, el Frente Revolucionario de Izquierda, en el que está postulando Tuto Quiroga con la sigla Libre, ha sido un partido revolucionario de izquierda del Motet Zamora, ¿no? Es decir, primera tarea es la reconstrucción del sistema de partidos. Seguimos igual que en las anteriores elecciones, con siglas prestadas, siglas de alquiler, con alianzas, porque nadie tiene estructura en los 9 departamentos, y eso hace vulnerable al ganador. No importa cuál gane, es vulnerable frente a aquel que le dio la sigla, frente a las alianzas y las cuotas y la repartija de listas por departamentos. Entonces, esa debilidad estructural, tanto de Tuto como de Rodrigo, solo se cambia construyendo estructuras. Respecto del tema económico, nada ha cambiado desde antes del 17 de agosto a la fecha. La situación precaria en lo económico que tiene el país, las dificultades del gobierno para poder comprar y subvencionar los carburantes, la escasez de dólares, el incremento de los precios, la inflación, sigue todo exactamente igual. Lo que había pasado unas semanas antes es más o menos que la sociedad ha entrado en una especie de tratar de sacar lo último de paciencia que tenían guardada en un cajón para aguantar hasta la elección. El final del túnel es el 17 de agosto. De ahí va a salir un gobierno que va a implementar cambios que nos van a ayudar a salir del hueco. Y viene la segunda vuelta, es decir, 2 meses más que hay que recurrir a la paciencia, que hay que seguir haciendo la cola y sufriendo porque ya no te alcanza para el pollo, pero sobre todo para los medicamentos. Es uno de los temas que más me preocupa a mí, el incremento de precios en todos los medicamentos. Un gobierno que no va a poder hacer nada distinto, y hasta que haya el nuevo gobierno, cualquiera que este sea, no van a venir recursos externos. Arce ya carece de confianza, y la única posibilidad de que tengamos recursos externos, no me refiero en forma de créditos, me refiero incluso en inversión extranjera directa, pasa por el cambio de gobierno. Ahí tenemos la tranquilidad de que Rodrigo Paz sí tiene unas buenas relaciones a nivel internacional, no es un aprendiz. Sí. Entonces, Tuto Quiroga sabemos que las tiene. Entonces, cualquiera de los dos va a poder contar con apoyo y gestión en los organismos multilaterales o bilaterales, y sobre todo para generar confianza para atraer inversión extranjera. Solo y en tanto se mantengan lejos del MAS. Si Rodrigo Paz o Edman Lara tiene yo diría no sé, el error de
de aproximarse a algunos dirigentes o figuras que han sido importantes en el movimiento al socialismo en sus buenos o malos momentos, el que la mitad del país y más, porque hoy la mayoría está en la oposición, considere que se están aproximando al masismo, va a ser la debacle. No creo que puedan sobrevivir a ello porque la gente ya no quiere más. ¿Fenómeno Almaraz? Sí, creo que pueden producir un daño más que un beneficio, ¿no? Y en este caso, creo yo que en lo económico no hay posibilidades de que nada cambie hasta la próxima elección y veremos el ritmo del cambio dependiendo de si llega Tuto Quiroga o Rodrigo Paz. Así que a tener paciencia, estimados conciudadanos. Muy bien, gracias a Jimena Costa. Marcelo Arequipa, los últimos 5 minutos. Sí, a ver, ahí de aquí hasta la segunda vuelta y el 8 de noviembre hay dos temas políticos y económicos que a mí me preocupan un poco. El primero, el próximo 8 de noviembre sería la primera vez en 28 años, desde 1997, que un presidente electo le entregue la banda presidencial a otro presidente electo. No es poca cosa. No es poca cosa, es importante esto. Es muy importante porque se daría una señal de transición política democrática histórica en el país que debería ir acompañado también, creo yo, de transición no solamente política, sino también económica. ¿A qué me voy? En el sentido en el que debería tenerse toda la información y el trabajo ya debería haberse adelantado en relación a qué es lo que tiene que hacer el siguiente gobierno. El anuncio de Luis Arce de reunirse con Rodrigo y con Tuto o con sus equipos, a mí no me parece del todo malo, la verdad. Ya no había respuestas, ¿no? Claro. Lo rechazo. Pero mi posición personal ahí es que no me parece del todo malo porque estás ofreciendo la posibilidad de que justamente en términos institucionales, después de esa reunión puedes salir y decir, todo está mal, no funciona nada, pero necesitas, creo yo, un poco de ese momento para generar cierta certidumbre, no sé si un mensaje por lo menos, y darle esa señal al país de que esa transición democrática que no hemos tenido 28 años en este país, la tenemos que tener. O sea, yo creo que los ciudadanos nos merecemos eso mínimamente, de verdad, para la democracia incluso y para el funcionamiento de este país. No puede ser que te doy la banda presidencial y me voy, adiós. Yo creo que ese sería más bien el acto más irresponsable que podría existir en realidad en el país. Esa es una primera preocupación que creo que más allá del cálculo político de si le afecta a Tuto o a Rodrigo reunirse o no reunirse, yo creo que el país entero más bien creo que lo podría agradecer en la medida en la que después se tracen aquellas cosas que hemos conversado durante todo el programa. Medidas de shock o medidas progresivas. Ahí va a ser importante establecer eso, pero con la información y con el trabajo previo realizado. La otra preocupación en el orden político que tengo es en relación al órgano electoral. El 19 de diciembre de este año vence el mandato de todos los vocales del órgano electoral. ¿Qué vamos a hacer? El 9. ¿Qué vamos a hacer? O sea, esta Asamblea Legislativa va a sacar ya pronto de una vez la convocatoria y la siguiente va a continuar con el proceso de selección de vocales, porque luego tenemos que hacer elecciones subnacionales. Ese es otro tema que todavía no lo hemos tocado. Y ya hay una iniciativa, ¿no?, en el legislativo que están considerando, pero es medio difícil, claro, que lo viabilicen. Que es complicado porque ahora mismo se entiende que primero tienes un gobierno, un ejecutivo en funciones, que lo que no tiene que hacer es tomar decisiones. Tiene que hacer que las cosas funcionen en mínimos, pero tiene que funcionar. Y luego tienes también un legislativo que, bueno, igual no ha trabajado, igual no ha hecho nada, pero poco menos va a poder realizar sobre esto. Pero hay una tarea que es fundamental y es política, ojo. Nos puede gustar o no, pero cumplen su mandato constitucional los vocales y tiene que cambiarse eso, tiene que renovarse, ¿no? Y luego están finalmente las decisiones que vayan a venir hacia adelante, que son más urgentes, ¿no? El tema del combustible y el tema de los precios de los productos, que creo que son dos elementos junto a las divisas que
Ya lo hemos visto en las campañas electorales, no hay varita mágica para resolver estos temas. Lamentablemente es así, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Para finalizar, Marcelo Silva. Bueno, tema económico, ¿no? A lo añadido, definitivamente creo que ahora sí se tiene que ser serio también con otra variable que son tiempos, ¿no? Son tiempos. Definitivamente el eslogan de Samuel, los 100 días, trataron de ser utilizados de una manera electoral casi demagógica. Yo creo que ahora sí los candidatos tienen que sentarse y hablarnos de tiempos racionales para no crear una sobreexpectativa en el ámbito de la población. Eso es lo que a mí me preocupa. Yo creo que, como ustedes han mencionado en mesa, mucha gente está esperanzada de que el nuevo gobierno va a resolver el tema de una manera rápida, inmediata, y eso, si alguna de las candidaturas insiste en esa propuesta, en ese tema, puede realmente generar problemas sociales muy rápido en el ámbito de la decepción del electorado, cuando eso no suceda, evidentemente. Más allá de que hemos coincidido también de que una de las aristas fundamentales de segunda vuelta es vamos por el choco, vamos por el gradualismo, aún el gradualismo tiene que tener tiempos claros y nítidos para decirle a la población, miren un ratito, no es que el tema del dólar se va a solucionar hasta antes de fin de año, no sé si Quiroga va a retroceder en eso, de hecho yo hasta fin de año lo tengo todo sostenido, luego de haber criticado los 100 días de Samuel, él se tenía creo que menos de un mes o un mes y tanto, no se preocupen, fin de año ya está arreglado. Pero creo que esa es una irresponsabilidad también. Yo creo que ahora que tenemos dos opciones, uno de los dos va a gobernar el país, es absolutamente hablar de esta otra variable. La situación es esta, el diagnóstico es este, y yo creo que es necesario tomar estos tiempos prudenciales para esta reactivación. Cuidado por caer con el populismo o el voto fácil. Le digamos a la gente que el 9-10 de noviembre la solución de los temas se va a dar de forma inmediata. Aún la vía del shock puede tomar su tiempo y puede tomar unos meses racionales. Está en manos de estos candidatos este tema, que no lo veo como un tema menor, les comento. Muy bien. Esas eran las palabras de los diferentes analistas al respecto del resultado de las elecciones nacionales. Hay coincidencias y criterios diferentes frente a los candidatos que llegaron a la segunda vuelta y la posibilidad de que uno de ellos gane las elecciones nacionales. Los puntos fuertes y los puntos débiles de Jorge Tuto Quiroga y Rodrigo Paz, además de sus candidatos a la vicepresidencia respectivamente. También hablaron del efecto de Edman Lara y sus discursos, que son algo exagerados. También hablaron del proceso electoral, del porcentaje que sacó el voto nulo, de los candidatos que se fueron a la segunda vuelta y la situación del movimiento al socialismo y su futuro político. Incluidos en este análisis el presidente Luis Arce Catacora, el representante del levismo Evo Morales y también de Andrónico Rodríguez, y el futuro político de todos estos en las filas de la izquierda y del movimiento al socialismo, donde ven que el único que ahora está con una posición fuerte es Evo Morales. Manifiestan que por lo menos en esta coyuntura política, Andrónico Rodríguez no tendrá vigencia. A pesar de tener representantes en la Cámara de Diputados, Andrónico Rodríguez no podrá controlar el accionar de estos diputados, ya que no existe militancia alguna y que muchos de los candidatos, sea cual sea la fuerza política a la que representan, la mayoría vienen de alianzas políticas, lo que no implica una militancia ni una organización partidaria. Es lo que manifiestan estos analistas políticos. En el ámbito económico manifestaron que los retos hacia adelante serán los mismos asumidos por Rodrigo Paz o por Jorge Tuto Quiroga. Anunciaron que el candidato a la presidencia es Rodrigo Paz y no Edman Lara. Hacen esta aclaración con vistas a que las posiciones
de Edman Lara no son claras, ya que todo lo que plantea son decisiones y acciones que debe tomar el presidente electo. ¿Qué opinan ustedes frente a las palabras de estos analistas políticos frente a la situación política que hoy vive el país sobre las elecciones nacionales, la segunda vuelta, la situación del movimiento al socialismo, la situación de las izquierdas en Bolivia y los importantes retos económicos que se vienen para el futuro político de Bolivia? ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto. Y hasta el momento, ¿cuál de los candidatos creen que está mejor posicionado para llegar a la silla presidencial? No olviden dejarnos sus comentarios al respecto.